Hola, espero que estén muy bien. Hoy trabajaremos con la estrategia metodológica de la investigación. Ya hemos ido dando algunos pasos a lo largo del proceso que nos ponen en el plano empírico. Nos ponen en un momento de tener que tomar una serie de decisiones para poder dar respuesta a nuestro problema de investigación. Dentro de la estrategia metodológica, hoy trabajaremos con lo que es diseño de investigación, tipos de estudio y con lo que es unidad de análisis, población y muestra. Empecemos. La bibliografía que he utilizado para armar esta clase forma parte de la bibliografía obligatoria de la materia. En el libro de Hernández Sampieri he trabajado con los capítulos 5, 8, 13 y 15. En el capítulo 5 van a encontrar que se presentan los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa, se presenta cuáles son los objetivos y los usos de los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En el capítulo número 8 van a encontrar que Sampieri presenta o habla acerca de la unidad de análisis, acerca de las definiciones entonces de unidad de análisis, población, muestra, cuáles son los procedimientos para poder seleccionar una muestra, cuáles son los diferentes tipos de muestras en la investigación cuantitativa, cuáles son los procedimientos de selección y las características que tienen estos procedimientos. En el capítulo número 13 van a encontrar que se habla de muestreo en la investigación cualitativa, cuáles son los procesos que se dan para poder definir la unidad de análisis y la muestra inicial, cuáles son las características que debe tener este muestreo cualitativo, la flexibilidad que se debe tener a la hora de pensar cómo conformar una muestra, y se introduce un concepto que es fundamental, que es el concepto de saturación teórica, que lo vamos a trabajar en esta clase también. Después, en el capítulo 15 de Sampieri van a encontrar que habla de los diseños del proceso de investigación cualitativa, define qué es esto del concepto de diseño y cuáles son los abordajes más comunes, y trabaja con 5 abordajes, con el de la teoría fundamentada, con los diseños etnográficos, narrativos, fenomenológicos y de investigación-acción. También he trabajado con el capítulo 2 y 6 de Maharari y con el capítulo 6 de Inouye. En este capítulo van a encontrar que se habla de la definición de diseño de investigación y ella cómo distingue o define a las investigaciones descriptivas, explicativas e interpretativas. Bien, si nos pensamos dentro del proceso de investigación, nosotros hemos transitado una serie de momentos. Tuvimos un primer momento en el cual nosotros pensamos, concebimos la idea que queríamos investigar, empezamos a pensar desde qué campo dentro de la disciplina me interesaba trabajar, y fuimos delimitando de alguna manera cuál era mi tema de investigación, el tema de investigación. Luego de poder más o menos precisar ese tema, hicimos una búsqueda de antecedentes, es decir, vimos qué es lo que está diciendo la comunidad científica a la cual pertenezco acerca de la problemática o acerca de la temática mejor que a mí me interesa investigar. Cuáles son los nichos, cuáles son los lugares vacantes. Eso de alguna manera permitió tener cierta claridad para poder seguir recortando la idea y poder diseñar o armar claramente el problema de investigación. Nos planteamos algunas preguntas, nos planteamos unas preguntas generales y específicas. A estas preguntas lógicamente se les definió sus objetivos, es decir, qué es lo que queríamos alcanzar. También definimos un objetivo general y otros específicos. También tuvimos que explicitar o fundamentar el por qué tenía sentido realizar esta investigación, qué es lo que le aportaba a la comunidad a la cual yo pertenezco. Y también tuvimos que determinar si íbamos a poder realizarla, si la investigación era viable o no era viable. Luego de superado este momento de planteamiento del problema, nos tuvimos que detener a pensar nuestro marco teórico. Es decir, pensamos en un corpus conceptual que nos permitiera definir claramente cuáles eran las categorías, cuáles eran los conceptos que sustentan o que están en la base de mi problema de investigación. ¿Cuál es la teoría general y cuáles son las teorías sustantivas de las que yo voy a echar mano, que me van a permitir poder analizar el problema de investigación que he planteado previamente? Luego,
medio entre este momento del marco teórico y la constitución de la estrategia metodológica, nosotros pensamos las hipótesis de investigación, que son ciertas afirmaciones que lo que suponen es que van a dar respuestas al problema de investigación. Esas hipótesis y los componentes del dato nos ayudaron o nos empiezan a acercar o nos ayudan a pensar en la estrategia metodológica. Este es el lugar donde nosotros estamos posicionados ahora, la estrategia metodológica, el pensar, el tomar una serie de decisiones que nos van a permitir trabajar con los datos y dar respuesta a nuestro problema de investigación y poner a prueba la hipótesis que hemos planteado. Otra forma de pensar en este proceso o en estos pasos dentro del proceso de investigación que hemos hecho es este cuadro de coherencia lógica que venimos trabajando con las profes, en el cual hemos trabajado, como les decía recién, los temas, los antecedentes, hemos definido claramente nuestras preguntas de investigación. Si bien ha habido un momento en el cual planteamos un marco teórico, sabemos que este marco teórico ha estado presente desde el mismo momento de la concepción del tema y va a estar presente hasta el último momento, porque toda la investigación descansa sobre ese marco teórico. Y nos detuvimos recientemente a poder trabajar en las hipótesis, en aquello que explica el problema de investigación. Es el haber trabajado minuciosamente en estas hipótesis lo que nos va a permitir pensar ahora en la estrategia metodológica. La estrategia metodológica es lo que describe entonces cómo se va a resolver el problema teórico. Dentro de la estrategia metodológica hay una serie de componentes o de ítems que yo tengo que tener en claro para poder definirla claramente. En primer lugar, ¿cuál es el enfoque desde el que estoy trabajando? Si estoy haciendo un estudio de tipo cuali o cuantitativo o mixto. Si mi estudio, qué alcance va a tener el estudio que estoy realizando, con qué unidad de análisis, con qué población y con qué muestra voy a trabajar. ¿Cuáles van a ser las técnicas con las que voy a obtener o construir los datos? Y finalmente, ¿con qué técnicas yo esos datos los voy a analizar? En este video de hoy vamos a trabajar fuertemente en estos tres primeros ítems. Enfoque, vamos a hacer un breve repaso porque ustedes ya lo vienen viendo en las clases y vamos a reparar en tipo de estudio, unidad de análisis, población y muestra. Bien, entonces, dijimos que estos son los componentes de la estrategia metodológica. Cada uno de estos componentes que ahora vamos a ir viendo, vamos a tener que ir tomando decisiones u opciones acerca de cuál realizar. Cada decisión que yo realice tiene que ser con una coherencia absoluta con el planteamiento del problema, con las preguntas que me he planteado, con los objetivos que he diseñado. Y por supuesto que siempre la teoría, como les decía recién, va a estar sustentando todo el proceso. Empecemos entonces con el primer componente, con el enfoque. Durante buena parte del siglo XX, el debate metodológico se centró en los conceptos de cantidad y calidad. El foco entonces estuvo puesto en esta relación controversial entre estos dos enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Uno de los ejes principales de esta controversia se estructuró sobre cuál era el abordaje elegido para dar cuenta justamente en la relación entre individuo y sociedad. Mientras que por un lado había una visión que estaba basada en el sujeto y el acento estaba puesto en la acción individual de ese sujeto, en cuáles eran las motivaciones y cuáles eran las decisiones individuales, por el otro lado, desde los abordajes cualitativos, el acento estaba puesto en la estructura social. ¿Qué significa esto? Que explicaba la acción individual a partir de la pertenencia a ciertas estructuras sociales. Es decir, lo que estaba de fondo era la distinta concepción de realidad. Esta discusión alcanza su punto máximo en los años 70, pero ya para los 80 comienza a diluirse, esto se profundiza en la década del 90, y Marradi, en un libro bastante reciente del año 2018, dice que en la actualidad una clasificación basada en el criterio de calidad-cantidad resulta muy poco útil y debería abandonarse. Sin embargo, los usos terminológicos no son fácilmente modificables y se sigue apelando a los rótulos de estudio cuantitativo y cualitativo. Entonces,
lo vamos a usar porque nos sirven en términos pedagógicos, pero que un investigador caracterice su investigación como quanti o como quali no implica que deba apegarse acríticamente a un modelo. Entonces lo que plantea Marradi es que la discusión metodológica se resuelve en la racionalidad entre medios y fines. Es decir, que un diseño de investigación debe ser adecuado para poder resolver el problema de investigación que he planteado. Los recursos y estrategias que vayas seleccionando en el proceso también tienen que pensarse pura y exclusivamente a la luz del problema con el que estoy trabajando en mi investigación. Bien, entonces, insistimos con esto que nos sirve esta distinción entre quanti y quali pedagógicamente para poder diferenciar dos procesos que tienen algunas diferencias, ¿sí? Vamos con el primero entonces, el enfoque cuantitativo. Esta es una imagen que podría de alguna manera graficar lo que es un proceso de investigación cuantitativo, ¿sí? Donde es un proceso secuencial, probatorio, cada etapa precede a la siguiente, es un proceso riguroso donde no podríamos saltear ninguna de las etapas. Esta imagen es una imagen del libro de Sampieri. Ustedes ven como cada etapa solo es posible si ha sido resuelta la primera. Tiene flechas que van en una sola dirección. En las investigaciones de abordajes cuantitativos, entonces, se va a buscar establecer regularidades empíricas. Se van a hacer testeos reiterados de datos, se van a buscar expresar regularidades o tendencias presentes en la sociedad, como por ejemplo, sentencias del tipo a mayor nivel educativo, a mayor participación económica femenina, a mayor consumo, mayor inflación. Vamos con el enfoque cualitativo. Esta es una imagen que podría representar a los procesos cualitativos de investigación. Es un proceso en espiral o circular en el que las etapas van interactuando entre sí. Se permite esto de poder ir avanzando o retrocediendo y una etapa se va retroalimentando de la otra. No siguen entonces una secuencia rigurosa entre sí. Entonces, en las investigaciones o abordajes cualitativos, el centro o el foco va a estar dado por la capacidad autónoma que tienen los sujetos sociales de construir su propia vida e influir en los procesos sociales. El centro de investigación, lo que a nosotros nos va a interesar cuando estamos haciendo una investigación de tipo cualitativa, va a ser las experiencias que tienen los participantes en torno a los procesos que estoy investigando. Luego de haber visto brevemente, porque esto ustedes ya lo venían viendo, lo que es el enfoque cuantitativo y lo que es el enfoque quali, podemos decir que también existe la posibilidad de realizar estudios de enfoques mixtos. Es decir, que una y otra mirada se complementan. Bien, entonces, hasta acá un breve repaso de lo que es el enfoque o lo que son los distintos enfoques de investigación. Vamos ahora con el segundo componente de la estrategia metodológica, que es el tipo de estudio. Los tipos de estudio vamos en primer lugar a tomar una clasificación que da Sampieri en el manual que tenemos como lectura obligatoria, y él dice que da muchísimas clasificaciones de los estudios de tipo cuantitativo, pero vamos a reparar en esto, que nos está hablando acerca de estudios que pueden dividirse según su profundidad y según su temporalidad. Según su profundidad van a poder ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Según su temporalidad podremos hacer estudios longitudinales o transversales. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de investigación según su profundidad. Dijimos que pueden ser exploratorios. Nosotros vamos a realizar una investigación de tipo exploratoria cuando investiguemos un tema o un problema que ha sido muy poco estudiado o se haga desde una perspectiva muy innovadora. Son estudios que generalmente lo que hacen es preparar el terreno para nuevos estudios. El segundo tipo de estudios dentro de los cuantitativos dice que son los descriptivos. Es aquello que enumeran las características de un fenómeno, de situaciones, de contextos, de eventos. Siempre en este tipo de estudios lo que va a interesar
es poder especificar las propiedades y las características que tiene un determinado proceso. Un censo nacional es un estudio descriptivo de la población. Los estudios correlacionales son aquellos que ponen en evidencia cómo se van vinculando dos variables, como por ejemplo a mayor ingreso, mayor consumo. Mientras que en los explicativos se vinculan dos variables, pero explican el por qué ocurren los fenómenos. Estas dos variables, una va a ser la causa de la otra. Determinan entonces la causa de los fenómenos, ¿sí? Estos son muy brevemente los 4 tipos de estudios que establece Hernández Sampieri. Este es un ejemplo de un estudio realizado desde el enfoque cuantitativo. Estudio de la motivación y actitudes de estudiantes de inglés como lengua extranjera en Mendoza en el 2015. La pregunta general que plantea esta investigación es cuáles son las razones que motivan en mayor medida a los alumnos de primer año, nivel adolescente alumno de un reconocido instituto en la ciudad de Mendoza durante el ciclo lectivo 2015 a aprender inglés como lengua extranjera. En forma coherente con esta pregunta, se propone conocer y analizar las razones que impulsan en mayor medida a los jóvenes a aprender inglés como lengua extranjera. Fíjense que de alguna manera hay está presente una mirada cuantitativa tanto en la pregunta general como en el objetivo general. La primera pregunta específica es qué tipo de motivación prevalece en este grupo al aprender inglés como lengua extranjera. El objetivo específico coherente con esta pregunta es determinar el tipo de motivación que prevalece en este grupo al aprender inglés. El segundo objetivo específico tiene que ver con las actitudes que predominan en ellos hacia la lengua extranjera, y el objetivo específico directamente vinculado con esta pregunta se propone establecer qué tipo de actitudes predominan en ellos hacia la lengua extranjera. Este es un ejemplo realizado por estudiantes del profesorado de inglés durante el año 2016. El tema que ellas se proponían investigar es el estrés académico y la frustración en estudiantes universitarios de la carrera de inglés. El objetivo general era cuáles son las principales causas y consecuencias del estrés académico en estudiantes de tercer año de la carrera del profesorado de inglés de la UNCUYO en Mendoza durante el periodo 2016 y qué frustraciones experimentan estos estudiantes mientras cursan una carrera de alta exigencia. Este es un ejemplo de un estudio de tipo mixto. Fíjense que la primera parte de la pregunta general apunta a conocer las causas y consecuencias, es decir, plantea una cierta linealidad en el proceso que se quiere reconocer, mientras que el otro, la segunda parte, ya tiene una mirada de tipo cualitativa que busca conocer cuáles son las percepciones, cuáles son las frustraciones que experimentan los estudiantes. En forma coherente con esta pregunta general, el objetivo general que se propone es analizar las causas y consecuencias del estrés académico y conocer las frustraciones en estudiantes universitarios de tercer año del profesorado de inglés de la UNCUYO durante el año 2016. Este objetivo general también podemos observar que es de tipo mixto y que, al igual o en forma coherente con la pregunta general, presenta las dos miradas. Presenta una mirada de tipo cuantitativa y una mirada de tipo cual. En los objetivos específicos vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que hay algunos objetivos que están realizados desde esta mirada cuantitativa, por ejemplo, cuáles son las principales consecuencias en la vida académica de los estudiantes, que tiene una mirada más de tipo cuanti, mientras que hay otras preguntas, como por ejemplo reconocer cuáles son esas situaciones que generan estrés académico, que buscaban la mirada de los estudiantes, las vivencias de los estudiantes. Vamos con la segunda clasificación que da Sampieri, o con la segunda clasificación que hemos tomado de Sampieri acerca de los tipos de investigación cuantitativa. Según su alcance temporal, él establece entonces que se pueden realizar dos tipos de investigaciones, sincrónicas o transversales, o diacrónicas o longitudinales. Cuando nosotros realizamos una investigación sincrónica, estamos haciendo una investigación de un momento específico, de un tiempo que fue único. Es como tomar una foto a alguna situación.
Mientras que cuando realizamos un estudio de tipo diacrónico o longitudinal, lo que vamos a estudiar es la evolución de un fenómeno en un periodo de tiempo que se considere. Bien, hasta acá entonces los estudios de tipo cuantitativo. Con respecto a los tipos de estudio cualitativo, ustedes van a encontrar en Sampieri que él nombra 4 tipos de estudios fundamentales. Habla de la teoría fundamentada, de la fenomenología, del estudio de casos y de la investigación-acción. En primer lugar, el de la teoría fundamentada es uno de los tipos de estudio más fuertes o más importantes que se realizan dentro de los estudios cualitativos. Se producen para poder generar teoría a partir de los datos. Sus principales precursores o aquellos que le dieron el nombre a esto de la teoría fundamentada fueron Gleiser y Strauss. En segundo lugar, habla de la fenomenología, dice que los individuos tienen alguna especie de acuerdo en las experiencias que están vivenciando, entonces en esos casos es factible o se podría realizar algún tipo de estudio fenomenológico. En tercer lugar, habla de los estudios de caso, es cuando a partir del análisis de algún objeto único nosotros podemos establecer alguna serie de características que nos permitan comprenderlo. Y otro de los tipos de investigaciones cualitativas, él propone que son los de investigación-acción, que dice que son investigaciones que me permiten reconocer algún estado de situación y poder, en función de eso, de una investigación de esa situación, el poder modificarlos luego con un proyecto de intervención. Vamos ahora con los tipos de estudios mixtos que plantea Sampieri. Sampieri dice que se pueden triangular, es decir, que se pueden realizar estudios que combinen algunos aspectos cuantitativos y algunos aspectos cualitativos. Él dice que básicamente se pueden realizar 3 diseños distintos. Un diseño en 2 etapas es cuando dentro de una investigación se aplica primero un enfoque y luego el otro. Diseños en paralelo es cuando se realizan 2 estudios a la par. Y por último, un tipo de estudio mixto en el cual hay un diseño o un enfoque dominante que prevalece sobre el otro, pero que lo mismo está presente el segundo enfoque. Este es el ejemplo de enfoque mixto que vimos hace unos minutos atrás, en el que veíamos que se entrecruzaba una mirada de tipo cuantitativa con una de tipo cualitativa. Si nosotros vemos o nos ponemos la lupa en este estudio, lo que vemos es que es un diseño en paralelo, dado que se propusieron hacer las 2 indagaciones en el mismo momento. Y mientras que la indagación de tipo cuantitativa era de corte explicativo, la cualitativa tenía una mirada fenomenológica. Antes de pasar a otro componente de la estrategia metodológica, les voy a presentar una clasificación que realice Know, que es bastante más simple que la que realiza Sampieri. Ella habla de que existen estudios de tipo descriptivo, explicativo o interpretativo. En estos estudios interpretativos es donde ella presenta a los estudios de tipo cualitativos. Ella dice que se pueden hacer investigaciones de tipo descriptivas, que sean simples, que sean taxonómicas o que sean correlacionales, siempre y cuando no impliquen causalidad. Pueden ser explicativas, que por ahí acá vamos a encontrar algunas experimentales o algunas que establecen correlaciones causales. Y las interpretativas, en las que podemos encontrar presencia o no o participación del investigador. Ella trabaja estos tipos de estudio y dice que los diseños que adquiere cada una de las investigaciones resultan de poder combinarlo con el número de variables, con el número de la unidad de análisis que se va a trabajar en cada una de las investigaciones, con el número de mediciones que se van a hacer en el tiempo. Es una forma bastante interesante de caracterizar a los estudios. Lo importante es que ustedes, cuando estén diseñando su estrategia metodológica, puedan explicar de qué se trata la estrategia y pueden tomar uno u otro autor para poder clasificarla, pero lo importante es que ustedes puedan
hacer uso de estas clasificaciones para hablar de la propia investigación. Bien, entonces hicimos un breve repaso de enfoque. Hicimos una caracterización muy rápida acerca de los abordajes cualitativos, cuantitativos y de los mixtos. Abordamos algunas clasificaciones acerca del tipo de estudio que hace Hernández Sampieri y que realiza Inoue. Y ahora nos centraremos en la unidad de análisis, la población y la muestra de una investigación. Según establece Marradi, la unidad de análisis es el objeto sobre el que se busca información. Inoue dice que son las entidades sobre las que se busca información. Siempre esta unidad de análisis, cuando nosotros lo definimos o la visualizamos o la encontramos dentro de la hipótesis, tenemos que definir un ámbito espacial y temporal para esa unidad de análisis. Entonces, veamos un ejemplo de una tesis realizada en la carrera de Economía hace el año pasado o el anterior, de Guadalupe Carracedo. Ella en su hipótesis plantea que en la distribución de la población asalariada del aglomerado de Gran Mendoza, el mercado de trabajo provincial, las mujeres se encuentran confinadas en los segmentos de mayor precariedad laboral. Las características que asume dicha inserción pueden explicarse por factores vinculados a la demanda de empleo en cada sector de la actividad económica, siendo los sectores más dinámicos e inestables los que concentran en mayor medida a la población femenina asalariada. Entonces, en esta hipótesis rápidamente nosotros podemos detectar cuál es nuestra unidad de análisis, que van a ser las personas ocupadas asalariadas. Y vamos a poder determinar también un ámbito espacial y temporal en el Gran Mendoza durante el año 2017. El poder ubicar claramente a la unidad de análisis dentro de nuestras hipótesis nos permite entonces poder pensar en la población con la que vamos a trabajar. Según Marradi, entendemos por población el conjunto o la totalidad de las unidades de análisis. Una vez determinada, dice él, la unidad de análisis y el ámbito espacial y temporal, el conjunto de los ejemplares de esa unidad que se encuentra en dicho ámbito es llamado entonces población. Volvamos al ejemplo. La unidad de análisis dijimos que eran las personas ocupadas asalariadas en Gran Mendoza durante el año 2017. La población entonces va a ser la población urbana, ocupada y asalariada, residente en viviendas particulares del aglomerado de Gran Mendoza en el 2017, es decir, el conjunto total de las unidades de análisis. Bien, entonces, habiendo definido unidad de análisis y población, podemos hablar de la muestra. Marradi dice que una muestra es cualquier subconjunto amplísimo o limitadísimo de miembros de una población que se investiga con el fin de extender a toda la población las conclusiones resultantes del análisis de las informaciones relativas al subconjunto. A mí me interesa entonces, por ejemplo, recolectar información sobre una muestra para poder posteriormente extenderle los valores o las características de la muestra que yo indagué a la totalidad de la población. Veamos entonces un ejemplo, o el mismo ejemplo que vimos trabajando, el de la tesis de Guadalupe. La unidad de análisis dijimos que eran las personas ocupadas asalariadas, la población dijimos que era la población urbana, ocupada y asalariada que reside en viviendas particulares en el aglomerado del Gran Mendoza. Una muestra de esta población van a ser las personas ocupadas asalariadas residentes en el aglomerado del Gran Mendoza contempladas en la encuesta permanente de hogares. Esa va a ser la muestra representativa con la que ella va a trabajar. Para poder poner a prueba la hipótesis que planteó, no va a trabajar con la totalidad de la población, sino que lo que le permitió poder definir la unidad de análisis fue poder pensar en la población y poder entonces establecer una muestra representativa. En este caso, la encuesta permanente de hogares es una encuesta que se realiza y sobre la cual están publicadas los datos, están publicados los informes, y ella lo que va a acceder entonces para poder poner a prueba su hipótesis es a los resultados finales de la EPH.
Las muestras con las que trabaje pueden ser muestras probabilísticas o no probabilísticas. Generalmente las probabilísticas son las que utilizan las investigaciones de tipo cuantitativas y en este caso todos los elementos de la población van a tener la misma posibilidad de ser elegidos. Mientras que las muestras no probabilísticas se utilizan fundamentalmente en investigaciones cualitativas y en muy pocas investigaciones de tipo cuanti. Acá la elección de los elementos no va a depender de la probabilidad de que puedan ser elegidos, sino de causas relacionadas con los criterios del investigador. El investigador va a determinar cuáles son los criterios que debe cumplir un elemento para poder ser parte de la muestra. Bien, dentro de las muestras probabilísticas encontramos tres tipos de muestras más características y las que más se utilizan. Las muestras aleatorias simples, en donde se extraen elementos de la población y todos los elementos tienen exactamente la misma posibilidad de ser elegidos. Las muestras estratificadas o por estratos, donde se van a realizar muestras de cada estrato, por ejemplo, edad, sexo y nivel socioeconómico, o las muestras por racimo. Vamos entonces a ver cuáles son los procedimientos para construir una muestra probabilística aleatoria simple. En primer lugar, se debe calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población y se deben entonces seleccionar los elementos muestrales o los casos de manera que al inicio todos los elementos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Veamos un ejemplo de un cálculo del tamaño de una muestra probabilística aleatoria simple que se ha realizado con el programa estadístico STATS. Hoy por hoy existen un sinnúmero de programas disponibles online para poder hacer cálculo de muestras aleatorias simples. Supongamos que estoy trabajando con la población de bodegueros de la provincia de Mendoza, que son 500 bodegueros según los censos del INB, y nos interesa calcular una muestra. Tenemos que determinar cuál es el error máximo aceptable, tal como ustedes lo vieron en estadística, el porcentaje estimado de la muestra, el nivel de deseado de confianza. Esos son los 4 datos necesarios como para poder hacer el cálculo de la muestra. De esta manera, ingresando estos datos al sistema, nos establece que la muestra debe ser de 217 bodegueros para poder obtener una muestra cuyas características sean extendibles a la totalidad de la población. ¿Qué nos dice también este número de 217? Que si nosotros encuestamos a esas 217 personas, el 95% de las veces el dato que queremos medir va a estar en el intervalo más o menos 5% respecto del dato que observamos en la encuesta, de acuerdo al dato que hayamos obtenido en la encuesta. Acá les dejo una captura de pantalla de este programa estadístico, cómo se ingresan los datos. Vamos ahora a ver una muestra por estratos, ¿sí? Más allá del cálculo, cómo lo deben realizar, que ustedes esto lo tienen como insumo en estadística, lo que me interesa reparar acá es que este tipo de muestras, las muestras probabilísticas estratificadas, nos muestran cómo se comporta una característica de la población, haciendo evidente el cambio de la variable que estoy trabajando en las distintas subpoblaciones o estratos de la muestra que he elegido. Este tipo de muestras, las muestras estratificadas, suelen ser más precisas debido a que cada estrato va a estar representado al interior de la muestra. Entonces, lo primero que debo reconocer es cómo están representados los estratos al interior de la población. Y luego, en cada uno de esos estratos, lo que debo realizar son muestras aleatorias simples. Este tipo de muestras, las muestras probabilísticas por racimo, lo que hacen es reducir mucho los costos de tiempos y de energía. También se suelen denominar por racimos, por clúster, por conglomerados. En este caso, las unidades de análisis estarán encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos. Lo que yo debo hacer entonces es poder diferenciar cada uno de esos racimos o cada uno de esos clústeres o conglomerados y al interior de esos clústeres o conglomerados
calcular muestras estratificadas simples. Entonces, para poder seleccionar una muestra, ¿cuáles son los pasos que yo debo dar? En primer lugar, definir claramente la unidad de análisis, la unidad de muestreo. Esto queda claro cuando nosotros trabajamos con nuestra hipótesis. Una vez que tenemos la unidad de análisis clara, delimitamos a la población con la que vamos a trabajar. Una vez que sabemos cuál es la población y reconocemos cuáles son las posibilidades que tiene el grupo de investigación, va a pensar entonces con qué muestra va a trabajar, si con una muestra probabilística o no probabilística. En ese momento determinamos con qué tipo de muestra, precisamos el tamaño de la muestra, aplicamos los procedimientos de selección y finalmente obtenemos la muestra para poder aplicar el instrumento de recolección de datos que sea necesario. Vamos ahora a las muestras de tipo cualitativas, que son no probabilísticas. Hernández Sampieri las define como un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. En este tipo de muestras, la elección de los elementos que las constituyen va a depender de los criterios que explicite el investigador que está o el grupo de investigadores que está realizando la investigación. Cuando yo trabajo con una muestra o un muestreo de tipo cualitativo, debo explicitar claramente cuáles son las características de la unidad de análisis y los motivos por los cuales voy a construir la muestra con la que voy a trabajar. ¿Cómo entonces se determina el número de casos cuando estoy trabajando con una muestra o un muestreo cualitativo? Va a depender de la capacidad operativa de recolección y análisis de datos que tenga el grupo de investigación. Esto es, si es un investigador que está trabajando con un grupo de 4 o 5 personas o un grupo más extendido, si tengo recursos, si la investigación que estoy haciendo es financiada o no. Todas estas cuestiones van a incidir a la hora de pensar la cantidad de elementos muestrales con los que voy a trabajar. Entendimiento del fenómeno y una de las cuestiones más importantes para pensar la cantidad de casos. Muchas veces cuando trabajamos en investigaciones de tipo cualitativa, nosotros, por ejemplo, podemos realizar una serie de entrevistas y va a llegar un momento en el que realizar una nueva entrevista no me va a proporcionar información acerca del fenómeno que yo estoy investigando, no me va a proporcionar nueva información, sino que lo que va a empezar a suceder es que se va a repetir la información que ya me habían brindado las entrevistas anteriores. En ese momento entonces digo que he llegado al momento de saturación teórica. Por lo tanto, cuando yo pienso en cómo voy a armar mi muestreo, yo puedo definir que lo que voy a buscar, que no puedo precisar la cantidad de casos que va a tener o la cantidad de entrevistas, por ejemplo, que voy a realizar, sino que lo que voy a buscar va a ser la saturación teórica del fenómeno. Voy a buscar poder haberlo entendido por completo y cuando ya realizar nuevos casos no me suministren nueva información, dejaré de realizarlo. Otra de las cuestiones que me determinan o que son importantes a la hora de determinar el número de casos es la naturaleza del fenómeno. Cuáles son las posibilidades que tengo de acceso, de frecuencia, de tiempo en los cuales puedo realizar el relevamiento de la información. Estas tres cuestiones son las que pivotean a la hora de poder tomar una decisión acerca del número de casos que van a constituir la muestra. Tanto en Hernández Sampieri como en Inoue ustedes van a encontrar distintos tipos de muestras cualitativas. Pueden ser, por ejemplo, muestreos por conveniencia, es decir, una muestra que está disponible en tiempo y en el espacio. Supongamos que yo estoy haciendo una investigación acerca de la percepción de los estudiantes de la carrera de economía sobre la investigación científica. En ese caso podré tal vez acercarme a las jornadas de ciencias económicas y en ese momento con los estudiantes presentes poder ver a quiénes puedo entrevistar. En ese caso he constituido una muestra por conveniencia de tiempo y espacio.
Puedo trabajar con una muestra diversa de máxima variación, es decir, puede interesarme que en la muestra están representados algunas personas o grupos que me van a dar información que varíe en un extremo al otro. Puedo, a diferencia de las anteriores, constituir muestras en las cuales la opinión sea bastante semejante, la opinión, las percepciones que se tiene acerca del fenómeno. O otra que se utiliza mucho en las investigaciones de tipo cualitativa son las muestras por redes, por cadenas o por bola de nieve. Por ejemplo, cuando yo entrevisto a una persona y al finalizar la entrevista le pido que me diga a qué otras personas que él conoce, yo podría entrevistar para mi investigación, y él me proporciona nuevos datos y así voy sumando nuevos elementos a la muestra. Bien, entonces en este video hemos empezado a ver los componentes de la estrategia metodológica, hemos intentado reparar en cómo cada decisión que voy tomando dentro de la estrategia metodológica siempre tiene que ser en coherencia absoluta con el planteamiento del problema y teniendo en cuenta cuáles son las teorías que sustentan mi investigación, tanto el posicionamiento epistemológico como la teoría general y la teoría sustantiva que subyacen a mi investigación. En primer lugar, entonces, trabajamos con los enfoques, hicimos un breve repaso de algunas características de los enfoques de tipo cuantitativo y cualitativo, trabajamos los tipos de estudios y vimos algunos ejemplos de tesis trabajadas en nuestra facultad. Vimos la unidad de análisis, la población y la muestra. En la próxima semana trabajaremos acerca de las técnicas de obtención, construcción de datos y acerca de las técnicas de análisis de datos. Muchas gracias por la escucha. Hasta luego.